Bienvenidos al primer vídeo de esta serie del Mundial. Vamos a ir viendo equipos, vamos a hablar un poquito no solo de los jugadores más destacados, sino de cómo juegan, qué tipo de planteamiento hacen y dónde se les puede hacer daño y dónde están sus debilidades. Y vamos con el primer partido, con el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. La verdad que fue un partido que no parecía la inauguración de un Mundial. Sí que a nivel de ambiente, pues un ambiente espectacular obviamente, pero el ritmo de juego fue bastante flojo. Vamos a empezar por Sudáfrica, que es el equipo que menos hay que hablar porque menos cositas se pueden destacar. Juegan un 5-3-2, a nivel defensivo pues aguantan bastante en campo propio. Sí que es verdad que cuando hacían presiones altas hacían el 5-2-1-2 con ese 5 de dado en la parte de arriba para poder ir a presionar a centrales, pero al final cuando defendían estaban más en campo propio que no en campo rival. Con balón es un equipo que me sorprendió para bien porque intentaba jugar bastante bien al fútbol, pero luego la realidad es que cuando te enfrentas a un equipo como México, que sin ser una de las grandes favoritas del Mundial, a la que les presionaba un poco y les basculaba bien, no conseguían superar, Sudáfrica se vio muy limitada a la hora de poder superar con balón. Lo que sí que me sorprendió es que durante todo el partido estuvieron intentando salir desde atrás, el portero siempre o casi siempre empezaba el inicio en corto, y muchas veces conseguían superar. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer gol viene de un error en esa salida de balón y casi les cuesta al inicio de la segunda parte otro gol, uno de los errores en salida de balón. Entonces, al final está muy bien que Sudáfrica pues quiera intentar trabajar y quiera intentar mostrar un fútbol mucho más asociativo que no ir e intentar sacar 2-3 puntos. Al final habla bien del trabajo que está haciendo el entrenador de Sudáfrica, pero se queda muy corto para el nivel de lo que es un mundial. 2 expulsiones, sí que es verdad que a nivel defensivo pues intentaron tener esa faceta más agresiva que suele identificar más a los equipos africanos, que condicionaron mucho el partido de los sudafricanos. Al final la primera expulsión pues es más entendible porque es último hombre y además ni siquiera tiene la intención de hacer la falta, pero se le cruza a Fidalgo y hace la falta, que es la expulsión. Y luego la segunda tarjeta roja, que es por una posible agresión. Entonces, bueno, al final el partido acabó con 2 expulsados por parte de Sudáfrica y un expulsado por parte de México. Y al final del partido no tenía mucho sentido porque México con el 2-0 se relajó aún más. Ahora hablaremos de México. Entonces, de Sudáfrica, cositas a destacar, pues es su buen hacer a la hora de intentar sacar el balón desde atrás y sobre todo su portero Williams. La verdad que normalmente cuando ves estos equipos suele haber un jugador o dos que destacan un poco a nivel físico y que son aquellos que pueden aprovechar el Mundial para darse a conocer al mundo, pero para mí el jugador más destacado y el único al que se le podría poner una nota aprobada de Sudáfrica es el portero. Saca 3 o 4 buenas manos, hay un centro lateral que sale y ataja muy bien, impidiendo el remate, y luego los goles que le meten, uno es en un robo de salida de balón, que sí que es verdad que el disparo va muy centrado, pero es una pérdida, te está reubicando y es entendible, y el segundo es un remate de Jiménez a bocajarro, que también ahí el portero poco puede hacer porque es en la zona donde los porteros dudan entre salir, entre quedarse, y que si el delantero acaba rematando muchas veces tiene que ser un remate muy malo para que no vaya adentro. La contraparte es México. México sí que se mostró como una selección bastante sólida, sí que dio una buena imagen para ser su partido de presentación, pero aquí vamos a hablar un poquito a nivel estructural, que es lo que me parece más interesante y donde más pueden agarrarse para ilusionarse en este mundial, y la parte más negativa, que es a nivel individualidades, donde cojea un poco el México. Vamos primero por la parte más negativa de la que podríamos hablar y acabamos el vídeo con las partes más fuertes de lo que es México. En la parte negativa vamos a destacar sobre todo la actuación del portero, de Rangel. La verdad que esperaba al menos un mínimo de nivel para un portero que va a la selección mexicana. Hay una jugada en la primera parte en la que Sudáfrica hace un balón largo, que él sale con toda la ventaja y duda por ir al contacto y al final se le escapa el balón. ¿Y por qué Sudáfrica? Y Sudáfrica pues no supo hacer daño en esas jugadas, pero tiene un par de acciones en las que un equipo como puede ser República Checa o Corea del Sur, con Heung-min Son o con los jugadores que tiene República Checa, que además
tiene un equipo mucho más completo que ahí le puede hacer mucho más daño. También tiene una jugada en un par de disparos desde la frontal del área que también no son disparos nada difíciles, que se le escapan, que no acaba de mostrar seguridad. Entonces, bueno, puede ser de los nervios de la inauguración y de estar jugando ante tu gente. Esperemos a ver que en las siguientes jornadas cómo se va desarrollando el portero de México, pero sí que es verdad que si México quiere tener opciones a clasificarse y hasta en partes altas de las eliminatorias, creo que ahí el portero tiene que empezar a dar mucha más seguridad. La otra parte negativa es el ritmo que se tuvo durante el partido. Quiero pensar que México jugó a un 60 o un 70%, porque no me quiero creer que este es el 100% de México, porque me da la sensación de que se vieron muy superiores, que nada más empezar el partido, los primeros 20-25 minutos meten el gol y México tiene un par de ocasiones, que México sabe que ese partido lo va a ganar sin tener que esforzarse al máximo. Para mí es un error, siempre es mejor irse 5-0 a la media parte y la segunda parte pasearte, que no llegar al minuto 90 2-0 con la posibilidad de que cualquier selección te meta un gol, se vengan arriba, entonces al final eso puede ser mucho más complicado. Por eso es la parte negativa de lo que fue México. Y la parte más interesante, y la que al final, pues para eso se hacen estos vídeos, que es al nivel de análisis del modelo de juego, vamos a hablar de ese sistema de juego que hace el Vasco Aguirre. Es el 4-5-1, un 4-3-3 de toda la vida, pero que durante el partido está constantemente cambiándose. En salida de balón, a veces sí que hacía la salida de 4 y era un 4-3-3 al uso, pero en muchos momentos lo que hacía era Gallardo se ponía como carrilero, Quiñones se metía por dentro como media punta con Brian Gutiérrez y lo que quedaba era un 3-2-4-1 o un 3-4-2-1 con dos media puntas que vienen bastante a recibir, con el cuadrado dentro del medio campo y con dos carrileros bien altos. Por la derecha el extremo Alvarado y por la izquierda el lateral izquierdo Gallardo. Para mí Alvarado, que es bastante correcto, para mí le falta un plus de talento y de velocidad para poder pues haber hecho un partido mucho más fuerte y también presentarse de cara al Mundial, pero bueno, mete la asistencia del segundo gol y tiene un partido bastante correcto, con lo cual también un jugador a destacar. A partir de aquí, en ese 3-2-4-1 con Quiñones metidos por dentro, hacía mucho daño. Quiñones para mí es uno de los jugadores clave de esta México, y ahora hablaremos del porqué. Y en esa salida de balón, México supo tener mucho de balón. Sí que es verdad que al final Sudáfrica te aguanta mucho en 3/4 de campo y en campo propio. Ahí es donde me faltó esa México que mueva mucho más rápido el balón. Fidalgo, Brian Gutiérrez y Eric Lira no le acababan de dar ese ritmo. Sí que Quiñones, pues cada vez que recibía el balón era mucho más agresivo, pero para mí en un partido de estas características donde eres tan superior, al final con los carrileros bien abiertos y con jugadores como Quiñones, pues tiene que haber mucha más movilidad, se tiene que ser mucho más agresivo y ahí aprovechar pues para poder finalizar muchas más veces. Para mí el partido de México, ya os digo, se me queda corto. No pudimos ver una México dominante realmente durante el partido, y hay momentos del partido en el que México no acaba de saber hacer daño a Sudáfrica, porque si hubiera sido un partido muy agresivo por parte de México, pues hubieran tenido 20-30 tiros a puerta y se hubiera visto un partido monótono de México, donde se podrían haber sacado muchas más cosas, pero al final creo que se queda corto. Otra de las partes más interesantes en este sistema es la presión, por eso decía que Quiñones es bastante importante en este sistema. A la hora de salir a presionar en defensa de 2, porque aunque Sudáfrica aparentemente salía con una línea de 3, a la hora de salir con el balón muchas veces era una línea de 2, lo que hacía es que se ponía en 4-4-2 en rombo. Quiñones se metía como segundo punta con Raúl Jiménez y con la internada de Alvarado por dentro más los tres mediocentros generaban ese rombo que les hizo robar la jugada del primer gol. Al final, cuando estás haciendo este tipo de presión, te permite que además teniendo uno de los extremos por dentro y el otro como punta, luego si te superan acabar metiendo ese 4-5-1. Además, como Sudáfrica jugaba con carrileros, cuando jugaban con el carrilero de la parte de Quiñones, el que saltaba era el lateral izquierdo.
A nivel de presión y defensa de juego organizado, más en campo propio, sí que se metían ya en ese 4-5-1 en el que Quiñones y Alvarado se colocaban como carrileros con Jiménez como punta, y cuando Jiménez iba a presionar al lado derecho de México, es decir, la parte izquierda de Sudáfrica, y había un giro al otro central, Quiñones aprovechaba para saltar y volver a meter esa línea de dos puntas. Entonces ahí yo creo que los equipos que sean más valientes a la hora de tener el balón y que les proponga más a México una idea de sentirse dominado, creo que ahí México va a destacar más. También es verdad que al final México, y sobre todo el Vasco Aguirre, es un equipo que se va a sentir más cómodo cuando no tenga el balón y pudiendo hacer transiciones rápidas, que al final pues el primer gol viene de una transición. Sí que es verdad que más por un error de Sudáfrica que no por el buen hacer de México, pero va a ser una selección que nos va a tener más acostumbrada a ir a presionar, robar y hacer transiciones rápidas, que no un equipo que proponga desde atrás y que se vea dominador del partido. Entonces ahí es un poco donde me da la sensación de que México por eso no estuvo al 100% de su potencial. Cuando México estaba en ese 4-5-1 estaba bastante cómodo. Ya os digo, Sudáfrica no es un equipo en el que nos permita valorar a nivel defensivo más que la presión de México. La presión de México fue muy buena. En ese 4-5-1, México lo que nos mostró es un equipo que es bastante compacto, que hace daño cuando roba el balón porque se organiza bastante rápido para transicionar y ocupar área rival, pero ya os digo que Sudáfrica no es el mejor equipo para valorar el ataque de México. A partir de aquí, Sudáfrica, pues le vamos a dar una nota general de un 3, porque el partido fue bastante malo. En salida de balón igual le podríamos dar una nota más alta, porque sí que es verdad que hay momentos del partido en el que juegan un fútbol bastante atractivo, donde filtran pases a media punta que viene, descargan de cara y salen un poquito, pero fue lo único que se vio interesante de Sudáfrica. A nivel defensivo, pues estructuralmente estaban bastante bien, pero sin una México muy ofensiva y muy agresiva a nivel de ataque les hizo bastante daño, y a nivel de ataque en general la verdad que no dejó mucho. Creo que solo hay un remate a puerta y es de un centro lateral de que remata Foster, el delantero del Barley, así que nota general un 3. En México sí que le podemos dar un poquito más a esas notas. A lo que es salida de balón, pues como tampoco no se vio muy presionado, pues le vamos a dar un 5, porque no se puede opinar mucho de lo que se hizo bien, pero sin salir extremadamente de presiones altas, con mucha solvencia. A nivel de ataque organizado, pues también le daría un 5, porque siendo muy superior no se vio esa superioridad individual en el campo a nivel de movilidad y de avasallar el área rival. Y a nivel defensivo, que creo que es donde más va a destacar, le vamos a dar un 8 en salida de presión, le vamos a dar un 8 en la presión alta, por esa variabilidad de Quiñones, que se mete como punta y luego como transiciona para acabar siendo un 4-5-1 muy compacto y que los rivales no puedan salir con facilidad. Y luego un 7 en lo que sería defensa de campo propio. Al final sí que es verdad que es un bloque bastante compacto, pero Sudáfrica te consigue sacar una expulsión a uno de tus mejores centrales en el minuto 90, que habla un poco de esa desconexión. Entonces al final en un mundial cometer este tipo de errores penalizan bastante. Hasta aquí el análisis del primer partido del Mundial. Vamos a ir haciendo este tipo de secciones. Por trabajo y por tiempo personal, pues no se puede hacer de todos los partidos del Mundial. Ojalá pudiera dedicarme únicamente durante este mes a ver partidos y hacer análisis. Así que iré subiendo este tipo de contenido, y sobre todo veremos un contenido especial de España, de rivales, análisis de España, y vamos a ir viendo un poquito cómo vamos a este Mundial, con el que esperamos, porque oye, ojalá podamos conseguir esa segunda estrellita. Vamos a ir siguiéndonos viendo. Primer vídeo de esta serie, así que nada, a por la segunda estrella. Chao.